Bienvenidos un día más a mi canal, ese rinconcito donde nos perdemos entre historias apasionantes y personajes inolvidables. ¿Cómo están hoy? Espero que con muchísima energía porque hoy, madre mía, hoy vamos a hablar de un tema que me fascina y que sé que a ustedes también les encanta: dramas turcos. Pero no cualquier drama turco, no. Hoy vamos a sumergirnos en el submundo, en las sombras, en la venganza femenina. Así es, mis queridas, hoy les traigo una selección de series turcas donde las protagonistas no se quedan de brazos cruzados. Donde el dolor se transforma en combustible y la injusticia en la chispa que enciende la llama de la venganza. Prepárense porque estos dramas son adictivos, llenos de giros inesperados, romance, intriga y por supuesto mucha venganza. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Siempre estoy buscando las mejores recomendaciones para que te enganches a historias increíbles. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, manos a la obra. O mejor dicho, ojos a la pantalla. Vamos a empezar con un drama que, si te gusta la elegancia, la sofisticación y la venganza planeada con cada detalle, te va a enamorar: Intikam. Esta serie, que es una adaptación de la exitosa serie estadounidense Revenge, nos presenta a Yağmur Özden, una mujer aparentemente perfecta que regresa a su ciudad natal para vengarse de las personas que destruyeron a su familia y a su padre, quien fue falsamente acusado de un crimen que no cometió. Yağmur, interpretada de forma magistral por Beren Saat, cambia su nombre y adopta una nueva identidad para infiltrarse en la alta sociedad y, uno por uno, ir desenmascarando a todos los que fueron responsables de la tragedia de su familia. Cada episodio es una pieza de ajedrez cuidadosamente colocada, donde la inteligencia y la astucia de Yağmur son sus mejores armas. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del romance. En medio de toda esta vorágine de venganza, el amor también encontrará su camino, complicando aún más las cosas. Intikam es una serie que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. La ambientación, el vestuario, la música, todo es impecable. Si buscas un drama con una protagonista fuerte, inteligente y decidida a hacer justicia, esta es tu serie. Pero ahora espera, que no nos quedamos aquí. Profundicemos en Intikam. Lo que hace a esta serie tan especial es la meticulosidad con la que Yağmur planea cada uno de sus movimientos. No es una venganza impulsiva, sino una estrategia cuidadosamente elaborada. Ella estudia a sus enemigos, descubre sus debilidades y utiliza esa información a su favor. Es una maestra de la manipulación, capaz de poner a unos contra otros sin que siquiera sospechen de su participación. Beren Saat, con su mirada penetrante y su elegancia innata, encarna a la perfección a Yağmur. Su actuación es sutil pero poderosa, transmitiendo tanto la vulnerabilidad de una mujer que ha sufrido una gran pérdida como la determinación de una justiciera implacable. Y hablemos del romance. El romance. En medio de todo este plan de venganza, Yağmur se encuentra con Cem, un periodista con el que conecta de una manera inesperada. Su relación es compleja y llena de obstáculos. Por un lado, Yağmur sabe que no puede confiar completamente en nadie, y menos en un periodista que podría descubrir su verdadera identidad. Por otro lado, siente una atracción irresistible hacia Cem, que la hace cuestionar sus propios planes. ¿Será capaz de elegir entre el amor y la venganza? La tensión sexual entre Beren Saat y Mert Fırat, quien interpreta a Cem, es palpable. Sus escenas son intensas y llenas de emoción, haciendo que te enamores de su historia de amor prohibido. Pero Intikam no es solo venganza y romance. También es una crítica a la alta sociedad turca, con sus secretos, sus hipocresías y su obsesión por el poder. La serie nos muestra un mundo donde las apariencias lo son todo y donde la verdad a menudo se oculta detrás de una fachada de perfección. Los personajes secundarios son igualmente fascinantes. Tenemos a Saika, la rival de Yağmur, una mujer ambiciosa y despiadada que está dispuesta a todo para proteger su posición social. También tenemos a Haldun, el patriarca de la familia Arsoy, un hombre poderoso y corrupto que es el principal responsable de la tragedia de la familia de Yağmur. Y no podemos olvidarnos de Emre, el mejor amigo de Yağmur, un hacker informático que la ayuda en su plan de venganza. Intikam es una serie que te atrapa desde el principio hasta el final. La trama es adictiva, los personajes son complejos y la ambientación es impecable.
Si te gustan los dramas con una protagonista femenina fuerte, inteligente y decidida a hacer justicia, esta es tu serie. No te arrepentirás. Ahora, cambiemos un poco de registro y vayamos a una serie que combina la venganza con el empoderamiento femenino y la lucha por los derechos, Ufak Tefekkine o Pequeños Crímenes como se le conoce en algunos países. Esta serie nos cuenta la historia de 4 mujeres, Oya, Merve, Arzu y Pelin, que se conocen desde la escuela secundaria. En el pasado, un evento traumático las separó, pero años después, el destino las vuelve a unir en un lujoso barrio de Estambul. Oya, que regresa a la ciudad después de años de ausencia, se convierte en el detonante de viejas heridas y secretos que estaban enterrados. Merve, interpretada por la increíble actriz Bade Il, es la reina del barrio, la mujer perfecta, la que tiene el control de todo. Pero Oya no está dispuesta a dejarse intimidar y poco a poco empieza a desenmascarar la verdadera Merve, una mujer ambiciosa, manipuladora y capaz de hacer cualquier cosa para mantener su poder. Ufak Tefekkine es una serie que te engancha desde el primer momento por sus personajes complejos y llenos de matices. No hay buenos ni malos absolutos, todos tienen sus propios motivos y secretos. La serie explora temas como la amistad, la envidia, la traición y por supuesto, la venganza. Y aunque la venganza es un motor importante en la trama, también vemos cómo estas mujeres se apoyan mutuamente y luchan por encontrar su lugar en un mundo dominado por hombres. Si buscas una serie con personajes femeninos fuertes, inteligentes y con una trama llena de intriga y suspense, Ufak Tefekkine es una excelente opción. Profundizando aún más en Ufak Tefekkine, vemos que la serie no solo se centra en la venganza, sino que también explora las complejidades de las relaciones femeninas. La amistad, la rivalidad, la envidia y el apoyo mutuo son temas centrales en la trama. Cada una de las 4 protagonistas tiene su propia personalidad, sus propios sueños y sus propios demonios. Oya es la intelectual, la que siempre ha estado al margen del grupo. Merve es la reina de la colmena, la que tiene el control de todo. Arzu es la madre de familia, la que intenta mantener a todos contentos. Y Pelin es la superficial, la que se preocupa más por su apariencia que por otra cosa. Pero detrás de estas fachadas, se esconden secretos oscuros y heridas profundas. El evento traumático que las separó en el pasado sigue atormentándolas y sus vidas se entrelazan de una manera inesperada. La serie te mantiene adivinando hasta el final, preguntándote quién es el culpable y qué es lo que realmente sucedió. Bade Il, con su interpretación magistral de Merve, se roba el show. Su personaje es complejo y fascinante. Merve es una mujer ambiciosa, manipuladora y despiadada, pero también es vulnerable y tiene sus propias inseguridades. Ella es la villana de la serie, pero también es la que más te atrapa. Ufak Tefekkine es una serie que te hace reflexionar sobre el poder de la amistad femenina, la importancia de la autoaceptación y las consecuencias de nuestros actos. Es una serie que te engancha desde el primer momento y te mantiene al borde del asiento hasta el final. Si te gustan los dramas con personajes femeninos fuertes, inteligentes y con una trama llena de intriga y suspense, esta es tu serie. No te la puedes perder. Y ahora, prepárense porque vamos con una serie que es un auténtico torbellino de emociones, Ethel. Aunque Ethel no se centra exclusivamente en la venganza femenina, tiene un personaje femenino clave, que es capaz de todo por proteger a sus seres queridos y vengarse de aquellos que le han hecho daño. Hablamos de Azra, interpretada por la talentosísima Cansu Dere. En Ethel seguimos la historia de Omer, un joven que es traicionado por sus mejores amigos y su novia, acusado de un crimen que no cometió y encarcelado. En la cárcel, Omer sufre una transformación y se convierte en Ethel, un hombre rico, inteligente y con sed de venganza. Azra, en el pasado fue la novia de uno de los amigos traidores de Omer, se convierte en su aliada y confidente. A medida que la trama avanza, Azra demuestra ser una mujer fuerte, valiente y dispuesta a hacer lo que sea necesario para ayudar a Ethel en su búsqueda de venganza. Su amor por Ethel la lleva a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a sus propios demonios. Aunque la venganza de Ethel es el hilo conductor de la serie, la historia de Azra es igual de fascinante. Ella no es solo una acompañante, sino una pieza fundamental en el plan de Ethel. Ethel es una serie que te atrapa con su trama intrincada, sus personajes complejos y sus giros inesperados. Si buscas una serie con una historia de venganza épica y un personaje femenino fuerte y memorable, Ethel es una apuesta segura.
En Ethel, la figura de Azra se alza como un faro de lealtad y amor incondicional en medio de un mar de traiciones y sed de venganza. Si bien la transformación de Homer en Ethel y su búsqueda de justicia son el eje central de la trama, la contribución de Azra es fundamental para el éxito de su misión. Su inteligencia, su astucia y su capacidad para leer a las personas la convierten en una aliada invaluable para Ethel. Azra no es simplemente una espectadora pasiva en la historia de Ethel, ella es una participante activa que toma decisiones difíciles y asume riesgos considerables para ayudarlo. Su amor por Ethel la impulsa a desafiar sus propios miedos y a enfrentarse a sus propios demonios. Ella no es una víctima, sino una mujer fuerte y decidida que se niega a ser definida por su pasado. Kansudere, con su elegancia natural y su talento innato, da vida a Azra de una manera que te roba el corazón. Su interpretación es sutil pero poderosa, transmitiendo tanto la vulnerabilidad de una mujer que ha sufrido una gran pérdida como la determinación de una guerrera que está dispuesta a luchar por lo que cree. La relación entre Ethel y Azra es compleja y llena de matices. Hay amor, sí, pero también hay secretos, mentiras y desconfianza. Ambos personajes han sido heridos por el pasado y les cuesta confiar el uno en el otro. Pero a pesar de todos los obstáculos, su conexión es innegable y su amor se convierte en una fuerza poderosa que los impulsa a seguir adelante. Ethel es una serie que te atrapa con su trama intrincada, sus personajes complejos y sus giros inesperados. Es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza de la venganza, el poder del amor y la importancia de la lealtad. Si buscas una serie con una historia épica y un personaje femenino fuerte y memorable, Ethel es una apuesta segura. Vamos a hablar de una serie que quizás no es tan conocida, pero que merece toda la atención, Ayat Arcs o Canción de Vida. Esta serie tiene un enfoque diferente a las anteriores, pero la venganza, aunque sutil, juega un papel importante en la trama. Ayat Arcs nos cuenta la historia de Ulia, una joven ambiciosa y decidida que está dispuesta a todo para conseguir lo que quiere. Desde pequeña, Ulia está enamorada de Kerim, el hijo de una familia rica. Sin embargo, Kerim está enamorado de Melek, la hermana de Ulia. Despechada y decidida a tener a Kerim para ella sola, Ulia idea un plan para separar a Kerim y Melek y casarse con él. Aunque al principio parece que Ulia ha logrado su objetivo, la vida le tiene preparadas muchas sorpresas. Su pasado la persigue y sus secretos amenazan con salir a la luz. A medida que la trama avanza, vemos cómo Ulia se enfrenta a las consecuencias de sus actos y cómo su sed de venganza la lleva a tomar decisiones cada vez más extremas. Ayat Arcs es una serie que te engancha por sus personajes complejos y sus relaciones conflictivas. Ulia no es una villana unidimensional, sino una mujer con motivaciones comprensibles. Aunque sus métodos son cuestionables, podemos entender por qué actúa de la forma en que lo hace. La serie explora temas como el amor, la familia, la ambición y las consecuencias de nuestras acciones. Si buscas una serie con una trama intrigante y personajes femeninos fuertes y complejos, Ayat Arcs es una excelente opción. En Ayat Arcs, la venganza se manifiesta de una manera más sutil y retorcida que en las otras series que hemos mencionado. Ulia no busca abiertamente destruir a sus enemigos, sino que prefiere manipularlos y controlarlos desde las sombras. Su venganza es un juego psicológico que juega con las emociones y las debilidades de los demás. Lo que hace a Ulia tan fascinante es que no es una villana unidimensional. Ella tiene sus propias motivaciones y sus propios traumas que la impulsan a actuar de la forma en que lo hace. Desde pequeña ha sido ignorada y menospreciada por su familia, lo que la ha llevado a desarrollar una gran inseguridad y una necesidad desesperada de ser amada y aceptada. Su obsesión por Kerim no es solo amor, sino también una forma de demostrarse a sí misma que es valiosa y digna de ser amada. Burcu Birizik, quien interpreta a Ulia, hace un trabajo excepcional al darle vida a este personaje complejo y contradictorio. Su actuación es sutil pero poderosa, transmitiendo tanto la vulnerabilidad de una mujer que ha sufrido una gran pérdida como la determinación de una manipuladora implacable. Ayat Arcs es una serie que te engancha por sus personajes complejos y sus relaciones conflictivas. Es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, la familia y la ambición. Si buscas una serie con una trama intrigante y personajes femeninos fuertes y complejos, Ayat Arcs es una excelente opción. Y para terminar, no podía faltar una serie que ha causado furor en todo el mundo, Sadakat Sith, o Infiel como se le conoce en muchos países. Esta serie nos cuenta la historia de Asia,
una doctora exitosa y felizmente casada que descubre que su esposo Volkan la está engañando con una joven llamada Derin. Destrozada por la traición, Asia decide no convertirse en una víctima y planea una venganza meticulosa contra Volkan y Derin. A medida que la trama avanza, vemos cómo Asia utiliza su inteligencia, su astucia y su conocimiento de la psicología humana para desmantelar la vida de Volkan y Derin. No se trata solo de vengarse de su infidelidad, sino de recuperar su dignidad y su autoestima. Sadakat Sith es una serie que te engancha desde el primer momento por su trama adictiva y sus personajes realistas. Asia es una protagonista fuerte, inteligente y empoderada que se niega a ser definida por la traición de su esposo. Su venganza no es solo una forma de castigar a Volkan y Derin, sino también una forma de sanar sus propias heridas y reconstruir su vida. Si buscas una serie con una historia de venganza emocionante y un personaje femenino que te inspire, Sadakat Sith es una serie que no te puedes perder. Sadakat Sith ha resonado con audiencias de todo el mundo porque aborda temas universales como la traición, la infidelidad y el empoderamiento femenino. La serie no solo se centra en la venganza de Asia, sino que también explora las consecuencias emocionales y psicológicas de la infidelidad en todos los involucrados. Asia no es una heroína perfecta, sino una mujer real que está lidiando con el dolor, la ira y la confusión. Su venganza no siempre es justa o racional, pero siempre es comprensible. Kansu Dere, quien también interpretó a Azra en Ecel, vuelve a demostrar su talento en Sadakat Sith. Su interpretación de Asia es matizada y conmovedora. Ella te hace sentir su dolor, su ira y su determinación. Sadakat Sith es una serie que te atrapa desde el primer momento y te mantiene al borde del asiento hasta el final. Es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, el matrimonio y la infidelidad. Si buscas una serie con una historia de venganza emocionante y un personaje femenino que te inspire, Sadakat Sith es una serie que no te puedes perder. Espero que mis amores les haya gustado esta ampliación de información, los amo. Y hasta aquí mis recomendaciones de dramas turcos de venganza femenina que te harán adicto. Espero que les hayan gustado y que se animen a ver alguna de estas series. Son todas increíbles y estoy segura de que las van a disfrutar muchísimo. Recapitulando un poco, hoy hablamos de Intikam, una venganza elegante y planificada al detalle, Ufak Tefek Zinayetler, donde la venganza se mezcla con el empoderamiento femenino, Ecel, con una heroína que es capaz de todo por su amor, Ayat Arks, donde la ambición desata una venganza sutil pero devastadora, y Sadakat Sith, una historia de traición y venganza que te dejará sin aliento. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas series te llama más la atención? ¿Has visto alguna de ellas? ¿Qué otros dramas turcos de venganza femenina me recomiendas? Déjame tus comentarios abajo. Me encanta leerte y saber qué piensas. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis vídeos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.